Hola a todos, es un gusto saludarles y bienvenidos a el artículo de la semana de su podcast Dentisteando. Yo soy el doctor Juan Ramón Vanega Sáenz y como siempre hoy vamos a leer un artículo muy interesante, en esta ocasión relacionado a la toma del color, uno de los procedimientos más comunes e importantes en los procesos restaurativos y de rehabilitación de nuestros diferentes pacientes, ¿verdad? Entonces, el artículo que hoy vamos a estar abordando es titulado una comparación sobre la toma del color análoga, visual, un método visual digital con filtros de polarización de la luz cruzada, ¿verdad? Filtros de polarización cruzada de la luz y el espectrofotómetros para la toma del color dental. En esta ocasión, este artículo ha sido publicado en el Journal of Prosthetic Dentistry y varios autores, ¿verdad?, que han hecho posible esta investigación. Si no me equivoco, es relativamente reciente, sí creo que es del 2020. Así que, como siempre, pues artículos de alto contenido, pero también muy actualizados. Vamos a dar inicio tomando en cuenta, ¿verdad?, que por acá dice los problemas asociados con los procedimientos restaurativos estéticos obviamente están relacionados a la toma del color, para la cual el método o la técnica visual análoga es la que mayormente se utiliza en los procedimientos clínicos. Un estudio clínico se reporta que entre el 44% al 63% hay un error en la selección del color, principalmente en restauraciones cerámicas. Ese es un porcentaje muy alto. Estamos hablando que en la mitad de los casos, en promedio, pues hay una discrepancia en el color. La selección visual utilizando las guías de colores, ¿verdad?, esas guías que nosotros manejamos en las clínicas, obviamente es la técnica más común, pero también es la técnica más subjetiva. Y ahí radica mucho lo que vamos a estar hablando el día de hoy, leyendo el día de hoy. Dice: los métodos instrumentales para reducir los problemas con respecto a la objetividad en el registro del color se han desarrollado varios métodos, incluyendo los espectrofotómetros, los colorímetros, de los cuales normalmente son los que utilizamos, y una opción que se ha estado desarrollando con mucha frecuencia en el presente es el uso de las cámaras digitales. Uno de los más utilizados, hablando de los espectrofotómetros, es el Vita Easy Shade Compact de la casa comercial Vita. Yo creo que algunos de ustedes, o quizás la mayoría, ya lo reconoce. Y dice por acá, comparado con la parte del color por el ojo humano, los espectrofotómetros ofrecen un 33% en el aumento de en este caso, accuracy, ¿no?, es decir, la seguridad del color, y un 93.3% en la objetividad de la selección. La combinación de un instrumento visual y utilizado también las técnicas instrumentales, hablamos de cámaras o espectrofotómetros, se ha recomendado que es la mejor opción para la percepción y aceptabilidad de la toma del color. Sin embargo, esto aumenta obviamente los costos y la necesidad de que nos entrenemos en el uso de estos otros dispositivos. Las imágenes digitales proveen un método consistente y práctico para determinar el color del diente y transmite también información a nuestro técnico del laboratorio. Al utilizar y al agregar los filtros de luz de polarización cruzada, ¿verdad?, se ha sugerido que estos van a aumentar
accuracy. ¿Cómo se traduce accuracy? Ahorita se me bloqueó. Dice exactitud, ¿verdad? La exactitud con la cual pues nosotros seleccionamos el color. En esta ocasión utilizando los filtros por eliminación de los brillos causados por los flashes o por el medio ambiente. Y también por lo que se refleja con el uso de la saliva o del diente en sí. Entonces vemos que el uso de estos filtros puede aumentar la exactitud con la cual seleccionamos el color, filtrando casualmente ese brillo o la reflexión causada por el medio ambiente, la luz del medio ambiente. Continuamos. En 1931, la Comisión Internacional de l'Éclairage, eso lo practiqué como 10,000 veces, que en palabras en español, pues la Comisión Internacional de la Iluminación, dice por acá, desarrolló un sistema de clasificación del color en el cual está basado en el espacio, ¿verdad? Y la cuantificación de la distribución con respecto a las longitudes de onda. Ese sistema es conocido como el CIELAB, ¿verdad? Esto, pues muchos doctores, especialistas conocen este sistema. El CIELAB consiste en localizar el color específico en el espacio utilizando 3 coordenadas. ¿Cuáles son esos? L, la cual se relaciona con el valor. A, la cual se refiere a la longitud de onda entre rojo a verde. Y B, la cual se refiere a entre amarillo y azul. Ahora, delta E, que es esta formulita que está por acá, se utiliza para evaluar la aceptabilidad con respecto a la medición de las diferencias de colores entre dos colores utilizando esta fórmula. Los que están por ahí viéndonos en YouTube, pues pueden ver la fórmula. Los que nos escuchan, recuerden que este podcast está disponible también en video, pero el artículo, recuerden, va a estar también disponible en nuestro grupo de Facebook, Odontología Nicaragua, para que vayan, se unan y también puedan descargar este y otros artículos que hemos compartido dentro del podcast para que lo agreguen a sus bibliotecas o, como les he dicho en otras ocasiones, pues lo lean completo, ya que acá a veces vamos un poco más rápido o no entramos en los detalles completos de toda la metodología de todos los artículos. Bueno, esta fórmula es para medir las diferencias, para medir con qué exactitud un color versus el otro está presente. ¿De acuerdo? Ahora, los espectrofotómetros y la fotografía digital, dice por acá, se pueden utilizar para convertir el color dental que se obtiene de las guías de color a los valores de CIELAB. Y es parte de la metodología que hicieron en este estudio. Ahora, los autores por acá reflexionan que la evidencia científica al evaluar el uso de la fotografía digital con los filtros polarizados o comparando el delta E de este método con el método analógico visual y el espectrofotómetro, el cual es considerado el gold standard, ¿no? El mejor en la selección del color, aún falta mucho en esa área, ¿no? Faltan estudios que nos ayuden a ver esa comparación. Por lo tanto, el propósito o el objetivo de este estudio clínico, dice, fue evaluar las imágenes digitales utilizando filtros de luz polarizados y el uso de espectrofotómetro en comparación con la toma del color con un método visual utilizando las guías de colores. Dentro de los materiales y métodos, recuerden, vamos a ver algunos, los más, digamos, relevantes dentro de la lectura, pero si quieren ir a leer un poco más de todos los detalles, vayan al grupo de Facebook Odontología Nicaragua y por ahí lo encontramos. El color de los incisivos centrales maxilares derechos fue registrado para 60 voluntarios. En este caso fue estudiantes de odontología entre las edades de 18 a 25 años en un cuarto con luz ambiente que variaba en promedio de 5.500 Kelvin a 6.500 Kelvin. Se realizó profilaxis y se registró el color por un operador, el cual fue
dentro de los operadores para registrar el color como método para evitar también las alteraciones en la selección del color. Es decir, una sola persona tomó el color visual, ¿verdad? La área del color, del diente, perdón, a evaluar fue determinado clínicamente por la intersección de dos líneas. ¿Cuáles son esas líneas? Pues, en la superficie labial del maxilar inferior. Una de estas es el registro del color. Fue utilizado 3 técnicas, ¿verdad? Las técnicas del color fueron la visual, espectrofotómetro y la imagen digital con filtros de polarización cruzada. Recordemos que la intersección se da entre la dirección inciso cervical y mesiodistal. Entonces, en el centro de esa intersección, ahí se selecciona el color con cualquiera de estas 3 técnicas, ¿no? La visual, espectrofotómetro e imagen digital, perdón. Luego, el registro del color visual fue realizado en comparación directa con el área específica, en este caso con la guía de color, alineándola a la superficie dentaria para seleccionar su homólogo. Para este estudio utilizaron la guía de Ivoclar Vivadent AD, ¿verdad? Luego esa guía o ese color fue transferido a las coordenadas de Cielab. Esto utilizando pues las guías con una plataforma, un fondo whiteboard, que es una tarjetita gris, lo cual ofrece una superficie neutral y al final pues eso ayuda a poder seleccionar bien el balance de blancos de la fotografía. Eso es parte de un método para determinar el balance de blancos. Por acá salen toditos las características para la toma fotográfica, tanto de la guía visual, de la guía clínica de Ivoclar, como la fotografía digital directa del diente, como el espectrofotómetro. Entonces, por ahí pueden entrar a todos los detalles, utilizar una cámara DSLR, Nikon D7100, dice, flashes de la marca Nikon y todas las características del programa de la fotografía, ISO 200, F25, toditos esos detalles, por favor, los podemos referir al artículo. Y vemos que toditos esos detalles o esos parámetros fueron obviamente estandarizados para todas las imágenes tomadas. Luego, todas las fotografías se utilizaron para crear, ¿verdad?, el balance de blancos en todas las fotografías. Utilizaron el Lightroom y luego entonces se hizo la medición de Cielab utilizando el software de Color Meter de las computadoras Apple. Ahora, en la tabla 1 vemos cómo transfirieron todos los valores a Cielab de cada uno de los colores de la guía visual. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos cómo hay una variación dependiendo si es A1 de la serie B, B1, B2, etcétera, hasta el C4. Y vemos cómo varían esos valores. Valga la redundancia. Bueno, luego, para la toma de la fotografía digital, todos los mismos parámetros de la cámara. Lo único que se agregó aquí fue los filtros de polarización cruzada. Estos filtros son de la marca Polar Ice, pues uno de los digamos, sistemas más comunes para esta técnica de toma del color digital. Y de la misma manera tomamos esa fotografía y se seleccionó, ¿verdad?, el Cielab utilizando el Color Meter, el software de Apple. En el caso del espectrofotómetro, el diente o el registro del color dental se hizo con el Vita Easy Shade. El balance de blanco fue calibrado automáticamente y luego la punta del instrumento se colocó en el medio o en el área específica que hemos definido como la intersección en la superficie dental. Las coordenadas Cielab fueron obtenidas por el espectrofotómetro en la pantallita que trae su dispositivo y se guardó, ¿verdad?, dentro de la tabla de los datos para el análisis posterior.
obviamente se tomó, pues todas estas tomas de colores se hizo para todo y cada uno de las muestras, ¿no? De los participantes, en este caso de los voluntarios. Pasamos acá a los resultados y como vamos a ver, pues interesante. 60 voluntarios que cumplieron con los criterios de inclusión fueron tomados y podemos ver la distribución del color con el método analógico y el espectrofotómetro en la tabla 2. ¿Qué podemos ver en esta tabla? Bueno, que hay colores que dentro de la técnica visual nosotros pues los obviamos. Por ejemplo, aquí sale A4. No se seleccionó ningún valor A4. Obviamente hubo probablemente que no haya un color dentro de la técnica visual, está relacionada con la edad muy joven pues, de los participantes, 18 a 25 años. Normalmente pues, vamos a ver dientes un poco más claros. Sin embargo, vemos que colores como A4 que le decía, de la manera visual no lo registramos, pero del espectrofotómetro sí se registró. Hay 2 valores o 2 muestras con ese color seleccionado por el espectrofotómetro. Y esto pasó en otros colores que, para serles honesto, yo igual y muchos colegas no los seleccionamos dentro de nuestro escaneo visual. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, acá en la tabla igual vemos el C2, tampoco se registró visualmente. D2, D3, A3, A4. Pero el espectrofotómetro sí reflejó esos colores a través del Beta Easy Shade, ¿verdad? Entonces vemos que C1, C2, D2, D4, D3, perdón, al menos tuvieron una muestra analizada y seleccionada, establecida por el espectrofotómetro. Ahora, vemos que el color de mayor prevalencia, dice por acá, en el método visual fue el A1 con un 46.7%. También fue el más prevalente utilizando el espectrofotómetro, pero el porcentaje bajó a un 40%. Comparado con la selección del color, solo el 33%, escuchemos, el 33.3% de los registros realizados de manera visual coincidieron con el color, la medida del color utilizando el espectrofotómetro. 33%. Entonces vemos que hay una gran mayoría en donde nuestro aspecto visual está limitado. Solo un 33% coincide con un dispositivo pues, de alta precisión como el espectrofotómetro Beta Easy Shade. Ahora, el análisis del color utilizando las coordenadas del CIELA, lo podemos ver de las 3 técnicas, la podemos ver en la tabla 3. Ya vamos a la tabla 3 por acá. Y igual, vemos que los promedios, ¿verdad? Ahí están, tanto visual, digital con filtro y espectrofotómetro, en su mayoría, pues hay discrepancia. Y es lo que dice por acá. Para la coordinada L, recuerden que son 3 coordenadas en la fórmula CIELAP. La coordenada L se hizo la comparación, ¿verdad? Del el enfoque analógico visual y espectrofotómetro, y el visual análogo y el digital, utilizando los filtros de polarización, se encontraron diferencia estadísticamente significativa. Es decir, no hay coincidencia, hay una limitante en el uso de la selección del color visual. Sin embargo, pues no hubo diferencia entre el enfoque digital visual y el uso con el uso de filtros de polarización cruzada. Ya iba a decir polimerización, polarización cruzada y el espectrofotómetro. No hay diferencia. Es decir, esto nos ayuda entonces a recomendar un poco más el uso de la fotografía digital y el análisis digital
utilizando filtros de polarización. Para la coordenada A también se encontraron diferencias significativas entre el análogo visual y el digital, la imagen digital, a través, siempre utilizando los filtros de polarización. De nuevo, no se encontraron diferencias significativas entre el visual y el espectrofotómetro en el valor A, ¿verdad? De igual manera, no se encontró en el B. La mayor discrepancia está en la coordenada L. Y de igual manera, recordemos que L está hablando del valor. Y ese es uno de los más importantes o de los parámetros más importantes en la selección del color. Ahora dice, la diferencia entre el color grabado o tomado por método analógico visual y el espectrofotómetro, se obtuvo una media de delta E, que recuerdan es la fórmula para determinar si existe diferencia entre un método y otro en la selección del color. Fue de 7.35, ¿verdad? Delta E. Y con un intervalo de confianza del 95%. Ahora, dice por acá, la media de delta E, cuando comparamos las coordenadas entre el método digital y el utilizando los filtros de polarización cruzada y el espectrofotómetro, fue de 6.1. Eso es menor que 7.35, ¿verdad? Entre el espectrofotómetro y el visual. ¿Qué quiere decir delta E? Si nos vamos aquí un poquito por otro lado, aquí encontramos, ¿qué es delta E? Delta E es una medición estandarizada para encontrar la diferencia del color que aparece en diferentes dispositivos o en diferentes pantallas. Este valor es de 0 a 100 y cuando nosotros utilizamos, entre más se acerca a 0, la diferencia es menor. Entre más se acerca a 100, pues hay una completa distorsión. Eso traducido al artículo, vemos que el valor de delta E para comparar la visual con el espectrofotómetro es de 7.35 y la media de delta E entre el polarizado y el espectrofotómetro es de 6.1 nada más. Entonces vemos que la diferencia en los colores cuando comparamos la técnica digital con filtros de polarización cruzada es menor. Por lo tanto, hay una mayor fidelidad entre esos dos métodos, ¿verdad? Entre esos dos métodos. Con respecto a la discusión, pues los autores por aquí argumentan que plantean que su hipótesis nula, que tiene que ver con la fotografía digital utilizando los filtros polarizados y el análisis de software programa, se rechazado porque hay diferencias que se observaron en las coordenadas A principalmente. El método análogo visual fue el que tuvo mayor diferencia comparado con los demás métodos utilizados en este estudio. El presente estudio también demostró que la fotografía digital, utilizando los filtros de polarización y un análisis de software para el color, para la determinación del color, resultó que los valores L y B se correlacionaban con aquellos obtenidos por el espectrofotómetro. En palabras sencillas, visual, mayor discrepancia y no hay tanta diferencia entre el digital con filtros y el espectrofotómetro. Dice que los resultados mejoraron, o sea, se ha reportado que el espectrofotómetro, los resultados mejorados se han reportado al espectrofotómetro obviamente mejor que con el método visual en un 47%. Es lo que ya mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Solo hay para otros reportes no hay una coincidencia. Solo en un 33% en este estudio coincidió el visual y el espectrofotómetro. Y de nuevo, los valores L fueron los que más
estuvieron más altos significativamente en el método visual en comparación con los filtros o el método digital con filtros de polarización cruzada y el espectrofotómetro, lo cual sugiere que el método visual es, dentro de estos métodos, el más deficiente. Vamos llegando a esa conclusión, ¿no? Que por muy buena vista que tengamos, por muy buenas zanahorias, como decía mi Roquito, saludos padre, si nos está escuchando, come zanahoria, que eso va a ayudar a que tengas una vista excelente. ¿Sí? Entonces, aunque tengamos una muy buena vista, 20/20, siempre un poco nuestra visión va a estar un poco limitada, ¿no? Y obviamente esa capacidad visual pues va disminuyendo naturalmente a medida que el tiempo va pasando, o incluso pues doctores que tienen alguna limitante visual, ¿verdad? Ahora, Vita Easy Shade se demostró que tiene la mayor exactitud en este estudio. Sin embargo, la exactitud de los datos puede ser afectada por la metodología, de adquisición, que en este caso se recomendó seguir las recomendaciones del fabricante, lo cual recomienda para el Vita Easy Shade repetir la medición hasta que aparezcan dos mediciones idénticas consecutivas en el mismo diente. El valor de delta E fue utilizado para estimar la aceptabilidad clínica. Delta E entre el método visual y el espectrofotómetro fue de 7.35 y entre el método digital utilizando los filtros y el espectrofotómetro fue de 6.2. En relación a esto, Johnston y Cao y otros colaboradores reportaron que en un estudio clínico el valor de delta E fue de 6.8 y que esto es un promedio en la diferencia del color entre los dientes comparado dentro de un rango normal del color en el medio oral. Es decir, ellos estipularon que es una diferencia de color con un valor de delta de 6.8, digamos que es el estándar o el rango normal que puede existir de discrepancia del color entre el diente y el medio ambiente. Lo que sugiere para este estudio que la diferencia entre el color del método digital y utilizando los filtros de polarización cruzada y el espectrofotómetro puede ser detectado, pero esto no influencia clínicamente, no crea una influencia en la aceptación del color para la restauración definitiva. ¿Por qué? Bueno, en este estudio fue de 6.1. Recordemos que un valor que se acerca más a 0 nos da una exactitud o una mínima diferencia en el color. Y si Johnston y colaboradores dicen que esa discrepancia dentro de un rango normal utilizando el valor de delta E de 6.8, estamos incluso para este estudio con valores menores, lo cual sugiere que hay una mayor exactitud. Y bueno, el espectrofotómetro está limitado en su aplicabilidad en la práctica clínica porque estos instrumentos están diseñados para las superficies planas, flat surface, ¿verdad? Entonces ellos hablan de que existe una diferencia o una limitante para este tipo de dispositivo con respecto al espectrofotómetro. Si la superficie es muy convexa, puede haber una limitante en su capacidad para medir el color. Dice por acá, la superficie convexa del diente o incluso con texturas múltiples y complicadas puedes tener es esencial que nosotros coloquemos entonces el dispositivo en una posición correcta para obtener unos resultados con mayor exactitud. Entonces, si tenemos una superficie muy convexa, obviamente puede limitar la aplicabilidad del Vita Easy Shade. En este caso, los autores recomiendan que la fotografía digital con parámetros estandarizados, filtros de polarización cruzada y una tarjeta de referencia de color gris
se puede recomendar para evaluar de una mejor manera el color. Pero además de eso, ofrece una mejora en la comunicación con nuestro técnico. ¿Por qué? Porque además de seleccionar el color, nos puede ayudar para capturar la anatomía del diente, la superficie, su textura, translucencia y demás detalles alrededor de él, lo cual es importante durante la comunicación con nuestro técnico, obviamente para realizar restauraciones que sean lo más natural posible y que sean indistintamente ¿verdad? Perceptibles, ¿no? Al terminar nuestro tratamiento. Entonces, vemos que además de que no hay una diferencia significativa en la selección del color utilizando los filtros de polarización cruzada y la imagen digital, con respecto al espectrofotómetro, además, las imágenes digitales nos ayudan porque nos complementan con mayor información para que nuestro técnico trabaje mucho mejor esas restauraciones indirectas. Conclusiones, dice el artículo. Bueno, yo creo que las hemos ido abordando a lo largo de la lectura. 1. El método digital, ¿verdad? Utilizando filtros de polarización, dice por acá. Son estadísticamente similares en la selección de las coordenadas L y B con respecto al espectrofotómetro. 2. El método análogo visual fue el que tuvo la mayor diferencia con respecto a otros métodos en este estudio. Y 3. El método visual digital, con el uso de los filtros de polarización, produjo una aceptabilidad de discrepancia del color de delta E menor a 6.8, que es el rango establecido aceptable de discrepancia según Johnston y Cao. De acuerdo, entonces creo que estamos claros ahí un poco que los métodos visuales, ¿verdad? De nuevo, son los más limitantes. ¿Podemos usarlo cuando no tenemos los demás métodos? Claro que sí. Pero tenemos que estar conscientes, obviamente, de que existe esa limitante. Ahora, si no podemos comprar los otros métodos, podemos ir paso a paso, poquito a poquito, pues, haciéndonos de un sistema fotográfico que nos ayude. Porque el espectrofotómetro, digamos que sería el más exacto, pero vemos que no hay diferencia con respecto a la imagen digital y al análisis con el software de color para determinar el valor de CIELAB. Entonces, no hay diferencia entre la imagen digital y los filtros, y no hay con el espectrofotómetro. Además de eso, la imagen digital nos da mayor información para nuestra comunicación con nuestro técnico. Entonces, si podemos ir haciéndonos de estos equipos, sería lo mejor. Más si nos dedicamos a la odontología estética, a las restauraciones de alta estética, tanto cerámicas como de resinas. Así que si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer en los comentarios de este podcast, nos pueden escribir igual al correo electrónico o en las diferentes redes. ¿Qué métodos están utilizando ustedes para la selección del color visual? ¿Tienen algún método digital? ¿Les gustaría prepararse y mejorar en la selección del color con los demás métodos? ¿Qué opinan? Cuéntenos por ahí. Ha sido un gusto compartir con ustedes el artículo de la semana, muy interesante con la selección del color, y gracias por su tiempo, su escucha, y nos vemos en el próximo capítulo de Dentisteando. Hasta pronto.